Amable auditorio, muy buenas tardes tengan todos ustedes. El día de hoy ya es viernes 3 de octubre de este 2025, con el placer enorme que representa presentar a ustedes su programa Plataforma Política, este enlace, un esfuerzo que realizamos, pues gracias a la magia de la tecnología, poder tener esta mesa de análisis en donde convergen distintos pensamientos. Desde luego, desde San Luis Potosí, me da mucho gusto saludar en esta tarde a Alvarito Candia. Alvarito, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Armando, acá desde San Luis Potosí, en un excelente clima. Hoy hasta ni parece otoño, en la mañana sí parecía, pero se fue descomponiendo, ya parece primavera otra vez. Edmundo, un gusto saludarte. Igual. Claro, Edmundo de León González, el Gin, en Matehuala, en el estudio aquí en Matehuala, San Luis Potosí. Buenas tardes, Luis Armando, buenas tardes hasta la capital, Álvaro Candia Gómez, y buenas tardes al auditorio, aquí estamos a la orden. Excelente, pues muchos temas. De decirle a nuestro auditorio que tenemos cambio en el número de WhatsApp para quienes deseen hacer uso del mismo. Es el 488-123-2077, el número mediante el cual pueden ustedes pueden hacer uso del mismo. 123-2077. Así es con el cual pueden utilizarlo. Y bueno, me da mucho gusto que se ha integrado ya a esta mesa nuestra compañera María Luisa Paulín. María Luisa, muy buenas tardes. Hola, a las órdenes. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes al auditorio. Gracias, muchas gracias. Bueno, en realidad, pues hay mucho material, muchos temas de los cuales podemos compartir con nuestro auditorio en esta bella tarde de viernes. Quizás uno de los que pues más llaman la atención es el hecho de esta pugna de choque de trenes a nivel nacional, el hecho de que pues el presidente, más bien el coordinador de la mesa de los senadores del partido Morena, el partido en el poder, y la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, pues ahora sí ya están al tú por tú, vaya, con esta circunstancia que priva entre ellos. ¿El transitorio? Sí, es uno de ellos, el transitorio nomás. Yo recuerdo que el sexenio pasado, tal cual llegaba a la mesa, tal cual lo aprobaban. Hoy las cosas son diferentes, y más por el antecedente que existe de que el señor está en un entredicho. Pero quisiera que ustedes nos dieran a conocer su punto de vista en esta tarde. María Luisa Paulín, las damas primero. Nosotros somos unos caballeros. ¿Y yo por qué diría Fox? Pues mira, yo creo que sí hay una pugna real entre el líder de la bancada de Morena en el Senado, Adán Augusto López, y la presidenta. Tan es así que ella pues se ve exhibida en el momento en que ponen un transitorio la reforma a la ley de amparo, que por cierto ahora sí nos cargó. Ese es tema tuyo, Armando. Ese es tema tuyo porque tú eres abogado. Ajá. ¿Qué es el amparo? El amparo es un recurso legal que te defiende ante los abusos de autoridad. Así pues es. Te fregaste, mi amigo. Ya no hay. Digo, todos los que en algún momento pudiéramos recurrir a ese recurso ya no es posible. Un ejemplo que ponen los expertos como ex magistrado, el magistrado Fierro, ¿cómo se llama? Bueno, el ex magistrado Fierro, que dice, por ejemplo, si tú tienes un negocio y llega el SAT y te dice, pues ¿sabes qué? Estás mal, y entonces te voy a embargar. Entonces tú promueves un amparo, y el amparo te declaraba en automático una suspensión. ¿Para qué? Para que las cosas se queden como están hasta que se resuelva si sí evadiste o no evadiste, te fregaste los impuestos, ¿no? Pues ahora ya no.
Entonces, ¿qué va a pasar? Que ya cuando te la otorguen, pues ya quebraste. Si es que te la otorgan. Si es que te la otorgan, Porque pues ya valiste, ¿no? Juan Pablo Gómez Fierro. Juan Pablo Gómez Fierro, que por Sí, cierto sí, es sí. potosino o estudió aquí Sí. en la Facultad de Derecho, ¿no fue tu compañero? No, es Tú eres más contemporáneo. chiquito. Más viejo. Tú eres más chiquito. Sí. Bueno, fíjense cómo quién tiene su óptica. Yo dije, ¿verdad? Más No, joven y demás. está más viejo el magistrado que el querido Armando. El Armando es como de mi edad. Ay, ¿Es del oye. 83? Bueno, no entremos en ¿A detalle. poco? Demasiada Está información. más chico. Bueno, entonces es una reforma que por supuesto nos deja a todos los mexicanos en estado de indefensión. Así es. Y además va contra el sistema de prohombre de toda persona es inocente hasta que se le muestra lo contrario, ¿no? Entonces, bueno, pero eso es otro asunto. Lo que yo creo que está pasando en las altas esferas de Morena es un enfrentamiento, todavía no es rompimiento, fíjate, porque la presidenta Sheinbaum no se ha atrevido a hacer público el rompimiento. Hay una confrontación y obviamente está muy cañón que Adán Augusto, aunque sea padrino y chupón de los niños Andis y del expresidente Andrés Manuel López Obrador, pues no va a poder con la presidenta, porque está claro, y lo ha dicho Carlos Loret en su programa de Latinos, ¿quién filtra lo que trae la investigación de la Fiscalía General de la República? Pero los que pueden. Los que pueden, que son los de la Fiscalía General de la República. ¿Quién filtra que no pagaba los impuestos? Pues el SAT, que son los que saben, te conocen hasta de qué color compran los calcetines. Sí, O sí, sea, sí. obviamente sí hay una ofensiva oficial contra Adán Augusto. Que se haya enriquecido ilícitamente, que sea un tal por cual, quién sabe, porque realmente nadie lo ha probado, no tiene una sola denuncia. No sabemos si realmente él vende 120 cabezas de ganado por mes o si en su notaría es tan exitosa que gana 20 millones de pesos por contrato, ¿verdad? Una cosa es cierta, yo no conozco un notario pobre. Pues sí. Pero esos sí. son... Ay, pues... El Raúl González. Ah, no lo conozco. Uno, el de la Es el único. El que le quitaron la notaría y él Pues por eso es pobre, porque le quitaron la notaría. Así es. Bueno, la tiene en litigio. Bueno, entonces sí es una situación delicada porque siempre que hay un rompimiento entre los grupos de poder hay daños colaterales. Sí, claro. Y habrá que esperar, hay que estar preparados porque efectivamente la presidenta Sheinbaum creo que está agarrando ya su propio cargo. Fíjate que sí, y lo que sí debemos de tomar en cuenta, cuando tú no debes nada, pues, te vas ¿verdad? Pero en esta semana llamó a dos o a tres ruedas de prensa con el propósito de intentar acomodar las cosas, pero creo que entre más se hunde, ¿no? Le va peor al hombre, ¿verdad? Edmundo de León González, adelante. Pues qué interesante pregunta acabas de hacer para iniciar el programa. El caso Tabasco ha rebasado ya las fronteras tanto sur como norte de nuestro país. Y del rompimiento que todos esperamos, ¿sí? Que ya es inevitable, o al menos al viejo estilo de la política de un pasado aún reciente, pues era obvio que esto ya hubiera tronado. Sí. Ya por dignidad, y decía mi hermano que en paz descanse, por recato ya se hubiera ido el senador y coordinador de la bancada. No me pierde el fuero, ¿cómo crees? Bueno, las explicaciones que como tú atinadamente también mencionas, Luis Armando, en inusitadas 3 conferencias de prensa en una semana, contra lo que en el pasado no se atrevía ni siquiera a dar la cara, y si lo hacía era en entrevistas de banqueta evasivas, que acusaba hasta de mafufadas las declaraciones y denuncias de Alito. Pero es obvio que tarde que temprano habrá consecuencias para Adán Augusto porque es demasiados números, demasiados millones de pesos, que de una manera inexplicable para la gran cantidad de los mexicanos y con unas explicaciones hasta cierto punto simples de él en sus ingresos, como decir que cobra 20 millones por asesoría a X empresa y manifestar también el día de ayer que la exportación de ganado de 120 cabezas de ganado al mes.
al mes, por semana, creo que decía, ¿no? Sí. Bueno, hasta ahí va todo bien. Respecto al comentario que hace María Luisa Paulín, es evidente que la información que se ha filtrado a los medios de comunicación ha salido de la propia Secretaría de Hacienda respecto a esas cantidades que se dijo, recibió, y lo cual él de manera inicial en su conferencia dijo que había pagado quién sabe cuántos millones del ICR, cuando efectivamente le reviraron. Hasta ahí todo bien. Pero lo más importante del día de ayer, precisamente en la comparecencia del secretario de Hacienda ante el Congreso de la Unión, la foto que se filtra viendo el partido de fútbol del Mundial Sub-20, Sí. pues es obvio que esto no es más que una desfachatez y un descaro de un senador que, cobijado bajo el apapacho, que públicamente le ha manifestado. No se sabe impune, entonces ¿sabe qué agarraderas tiene? Le valía que el secretario de Hacienda estuviera diciendo que efectivamente el país va a solicitar un endeudamiento de miles de millones, de 10,000 millones. Pues en ese momento no sé si el cabeceo, dicen ustedes los periodistas, o la nota que decía era penalti, cuando precisamente el secretario de Hacienda hablaba de eso, se estaba quejando con la transmisión del partido de que era falta. Ya nos hizo recordar el 2014 en aquel juego de México contra Holanda de que y no era penal. Y no era penalti. No era penal. Pero en fin, ¿qué espera el sistema político mexicano actual para determinar de una buena vez por todas en el seno del partido en el poder de someter al orden a este tipo de personas? Y se lo pregunto a mi compañero Álvaro para darle cabida a este tema y que entre en acción. Vámonos. Adelante, Álvaro. ¿Cómo están? Buenas tardes. Bueno, yo quiero que consideren primero algo inusual que hoy parece que está poniendo en orden. Cuando este país lo recibió la presidenta, se encontró que sus adversarios para ser interno en el proceso de Morena les dieron las dirigencias del Congreso, del Senado, de varias posiciones del partido a todos sus contrincantes. ¿Quién había visto ese tipo de ejercicio democrático? Democrático, es imposición. Bueno, lo que fuera, en su estilo de proponerlo, pues parecía que le metían los alacranes en el buche, ¿no? Pues ¿cómo es posible que eso, y eso tenían que trabajar a ver cómo le haces si traes una carga sin saber todo lo que estaba involucrado? Como dicen los duros de la información, eso se sabía desde el 22, desde el 21 o del 20, cuando crearon en Tabasco el Grupo La Barredora, ¿no? Y el señor ya estaba en gobernación, no es nuevo, y no sucedió en marzo, no es cierto, con el Huachicol, no es cierto. Hoy sabemos que no es cierto, lo traen los documentos que se filtraron que se robaron, ¿verdad? Y que eso los filtraron los Wikileaks, ¿cómo se llaman esos? Los Guacamaya Leaks. La Guacamaya Leaks. Ahí sí, ya estaban los datos duros que le habían robado a los militares que sabían cómo estaba operando Tabasco. Por ejemplo, Tabasco. Porque ese cúmulo de información, cada que sucede algo en el escenario político, dicen ya lo sabíamos porque lo había filtrado en su momento desde el 2020-2022. Entonces, yo creo que eso tuvo que tener un peso para tomar decisiones. Las filtraciones, el despegarse de eso, pues es parte de lo que estamos viendo. Sí es muy notorio ver cómo la presidenta no se puede deslindar de eso, ¿no? Y cómo cargar con los aspirantes a la presidencia de la República, que eran las corcholatas famosas, sigan teniendo poder en su área de influencia, ¿no? Llámese Ebrard, que está en el tratado, que le está haciendo útil. ¿Qué le está haciendo? Vamos, es de los que no se le ha atravesado. Es de lo que no se le porque todavía no sabemos, porque él todavía tiene y anda vendiendo los espejitos de que puede ser aspirante para el 2030, ¿no? Eso lo andan vendiendo los mismas gente que anda con él, pero bueno, porque eso también afecta, ¿no? Porque tiene que enfrentarse al partido, a sus decisiones. Pero lo más claro es lo de este señor, y el que ya le bajó, pues Monreal, ¿no? Pero él también tiene su fichota. Que Monreal se acaba de empezar a volver útil, porque le está componiendo la plana a la presidenta después de ese transitorio que le pusieron, donde decía que la reforma a la ley de amparo iba a ser retroactiva. Así es.
O sea que si tú tienes ahorita un asunto y tienes la suspensión, te iba a aplicar esa nueva ley. Sí puede ser la ley retroactiva, solo si te va a beneficiar, si te va a perjudicar, claro, como no. siempre. Entonces, Monreal, muy listo, muy astuto, con un colmillo bien retorcido, dijo, a ver, no hay problema, yo lo quito aquí, yo le enmiendo la plana al Senado. Ahora hay un antecedente ahí también, perdón por Adelante, Marisa. Al que ponen a defender la reforma a la ley de amparo es a Javier Corral, un expanista. Sí, expanista. Que no votó, abogado. Se No ausentó, votó porque ¿no? se sale enojado cuando llega Dan Augusto a su lugar y le dice, esto sí va. Y entonces él dice, pero no, es que no. Y discuten y entonces opta por irse. Claro, este hombre está ahí por impunidad, porque tenía en Chihuahua una orden de aprehensión de la gobernadora. de la gobernadora Maru Campos. Así es. Entonces, pero qué bueno, porque pudo más la formación panista que tiene Javier Corral. Y se fajó y le dijo a Dan Augusto, no va, pero Dan Augusto por sus calzones lo mete al pleno y lo votan los senadores en masa, como borregos. Sí. Bueno. Y aparece Sí, la ahí oposición, el colmilludo de Monreal y le dice, no, ¿sabe, presidente? Acá lo esperamos. Aquí yo le arreglo este desaguisado. Y ya lo arregló. Y entonces se va a volver útil para la presidenta. Así es, entonces creo que así es como está cambiando, no es porque ya lo sabíamos, estoy de acuerdo que no lo sabíamos, pero ¿qué podías esperar cuando sus adversarios estaban naturales, estaban dentro de su ejercicio de poder? La presidenta, pues bueno, ya le hemos visto que cojea de muchas cosas por el país que le dejaron y sus aliados, y más porque tiene que defender al presidente de la República anterior a capa y espada, y más que estos tienen intereses con ellos. Yo creo que no porque lo hubiéramos sabido, iba a suceder, porque el poder no se puede repartir, y quien lo anda repartiendo pierde el mismo, ¿no? Entonces creo que es muy evidente el enfrentamiento que va a seguir y no tiene cómo pararse, no vemos cómo. Y como tú dices, contestando tu pregunta, Edmundo, creo que la balanza la tiene Estados Unidos, porque ellos están filtrando también presiones para ir por lo que nos han dicho los últimos 7 meses, ¿no? Dame un funcionario que tenga que ver con que esto no sucedió nomás porque la divina providencia decidió que hubiera huachicol, que hubiera narco, que creciera. Todavía va por ello, si lo hiciste en esa guerra que acaba de declarar contra los narcos, ¿no? Y sigue diciendo qué sigue y qué va a hacer y a qué se quiere decir con ese tema, ¿no? Y insisten que este hombre pues estaba involucrado desde hace tiempo. Así es. Edmundo de León. Pues creo que el tema lo podemos dejar ahí, salvo si tienen algún otro comentario. Yo sí quisiera, con mucha tristeza, pregunto, con mucha tristeza lo que pasó el día de ayer en la capital del país. Sí, sí, claro. La inmensa mayoría de los que ahí marchaban, excepto los integrantes de aquel comité de lucha del 68 que iban en primera fila y no el bloque negro de las últimas filas, creo que muchos de esos ni siquiera habían nacido en 1968. Mucho menos se han interiorizado en una historia que hasta ayer todavía escuchaba yo en los noticieros nacionales. Hay una serie de versiones tan distintas y tan alejadas de una realidad que todavía hasta hoy en día, no sé si ustedes conozcan ya ahí, cuando menos al estilo de Ayotzinapa, la verdad histórica de lo que aquella tarde del 2 de octubre sucedió en Tlatelolco, en la Plaza de las Tres Culturas. Joyerías del centro histórico, el primer cuadro de la ciudad, prácticamente a metros del Palacio Nacional, siendo asaltado. Policías heridos y quemados. Exactamente. Y un gobierno que trátese del partido que se trate, no ha sido lo suficientemente enérgico para poner un orden en las manifestaciones. Sobre todo bueno, salió el secretario de Seguridad de la Ciudad de México a decir que no los iban a reprimir. Oye, no son estudiantes, son delincuentes. Exactamente, es a donde voy, María Luisa. O sea, este tipo de explicaciones que da, y también que lo hizo previo la presidenta de los mexicanos, de que no iban a caer en provocaciones, es, creo ya, Álvaro, Armando y María Luisa, ya inaceptable. Lo vivimos cada 8 de marzo con las mujeres. Igual, con martillos, que propiamente un golpe
en el cerebro o en la cabeza, te arranca la vida. ¿Y quién ha sido capaz de detectar la transportación o la posesión de esos artículos que hombres y mujeres en esas manifestaciones siempre llevan? Lo del 2 de octubre, apenas una semana anterior, vivíamos también la situación de lo que hicieron los estudiantes de Ayotzinapa en esa manifestación de derribar la puerta del campo militar número 1. Irle a pegar al ejército a sus propias narices, que tiene la obligación constitucional de garantizar la paz pública y de que no se altere el orden y evitar que el Estado caiga en ese tipo de ingobernabilidad. 90 y tantos o 100 policías, atinadamente los medios de comunicación se enteraron la noche de ayer después de las 7:20. 19-20 horas, donde aquello fue una verdadera locura. Oye, y lo más grave, que esas imágenes están corriendo por todo el mundo. Hoy decía un comentarista deportivo, Miguel Gurtz, creo, decía, imagínate que parezca esa ola negra, o no sé cómo se llama, ¿no? Ola negra. El bloque negro ahora llamado. El bloque negro. En el partido inaugural del fútbol, o que mañana amanezca de malas Donald Trump y diga, quítenle la inauguración a México porque son violentos, son estos. O sea, sí hay un daño colateral. Y por otro lado dices, ¿y los mecanismos de inteligencia de la Ciudad de México? O sea, ¿a poco no saben quiénes son? Sí, claro. Pues claro que saben quiénes son. Ahora, hace un momento una propietaria de una joyería, no sé si vieron ya en las últimas noticias que están circulando en la prensa nacional, se queja de que algunos policías poseían algunas charolas de joyería. Órale. O sea, a río revuelto. Dice, por favor. Sí. Es verdaderamente ya... Yo no sé, yo no vi ese testimonio, pero francamente creo que estaban tan replegados que dónde rayos iban a traer las charolas de las joyas. O sea, si tú conoces seguramente muy bien el centro histórico de la Ciudad de México. Hemos andado deambulando y nos pusieron la araña también ahí. O sea, imagínate, los policías estaban luchando por su vida. Exactamente. Porque cruelmente los atacaban estos vándalos. Y yo dudo, bueno, espero equivocarme, dudo que alguno estuviera, ay, dame esa charola de anillos de 10 pesos, perdón. Estando como está la delincuencia en el centro histórico de la Ciudad de México, dudo que hubiera ahí realmente joyería de alto valor. Pues, pero en fin, no se vale tampoco. O sea, aunque vendan anillos de 3 pesos, no se vale que se los roben. Claro que no. Claro que no. Álvaro Candia. Sí. Bueno, yo creo que esta ha sido una política desde que gobierna ese grupo, llámese del partido que sea, de los dos que han variado, del PRD y Morena, ha sido su eslogan, ¿no? De no dejar pasar que las cosas sucedan así. Ha fomentado ese tipo de grupo de negro y ha fomentado esos abrazos y no balazos, ¿no? Creo que bien lo dijo o bien lo dice para su contentillo la Brugada de la Ciudad de México, Clara Brugada, que se privilegió la paz, ¿no? Ahí no está la paz y que no iban a caer en provocaciones. Creo que es un discurso que ha mantenido, ¿no? Y permitirlo, pareciera que ellos saben quiénes son y los dejan hacer lo que les dan su agosto ese día y hacen lo que les da su gana, porque no es la primera vez que aparece, ¿no? Ellos son unos que quemaron, ya no quieren que llegue a Palacio, ¿no? Porque ahí vive la presidenta, ya es que se quejaron de unas vallas que pusieron especiales. Desde López Obrador las ponían, son como 3. Pero ahora es más diferente, creo que la modernizaron más, porque de ello hablaron en la mañanera y se quejaron que esas son vallas de ahí, son 3 contenedores, sí. Entonces eso ha sido porque saben que los van a dejar. Ellos los tienen como grupos de acción. Hoy no podemos deslindarlos de que ellos saben quiénes son y quién los fomenta, ¿no? Los tienen para eso. Y decir que la policía es solo contenedora, qué difícil trabajo para ellos, ¿no? Cuando las policías en toda su formación son atacantes, no son pasivos.
eran los preventivos, son los únicos que tienen esa categoría. Pero en una ciudad de las 10 ciudades más importantes del mundo, no creo que puedan tener un grupo de no reacción para evitar el perjuicio a los empresarios, a los ciudadanos, a los funcionarios y a todos los que se involucran en esto. Eso es vergonzante y creo que no están cumpliendo con la fuerza que ocupa la Constitución, ¿no? Creo que pues, el ponérselas fácil es porque traen compromisos políticos con grupos para esa creación. Muy bien. Tienes toda la razón, las consecuencias colaterales, María Luisa, que esto puede acarrear, no son descabelladas tus apreciaciones que estás diciendo. Es verdaderamente de dar vergüenza las imágenes que circularon alrededor del mundo de lo que estaba pasando a unos metros o a unos pasos de la sede del Poder Federal, de la casa de la Presidenta de la República, y que le tengan más miedo a la crítica por una supuesta represión, que utilizar bombas de agua y acabar en los primeros actos de pillaje que este famoso grupo del Bloque Negro iniciaba. Ahí faltó de manera inmediata una reacción o un correctivo a través de los diferentes mecanismos para disuadir a las multitudes. No hablo yo de lo que pasó y precisamente ayer celebraban los 57 años de aquella matanza de aquel año. Hablo de que en aquel tiempo probablemente no estaban otro tipo de instrumentos o artículos para disuadir a multitudes, pero aquello también no se puede comparar con lo de ayer, porque repito, año con año desde que yo recuerdo, sigue siendo la misma actitud de ese grupo malamente calificado como anarquistas primero, y hoy los últimos integrantes del Bloque Negro. Termino, Álvaro. Cierto que esos policías, ¿a qué los mandó en la conferencia de Pablo Vázquez, que daba antes de las 9 de la noche, dando precisamente señas y pormenores del equipo que llevaban? Su casco, su escudo, rodilleras y coderas. Contra un martillo, mazos, petardos y una serie de artículos que esta gente llevaba. Yo entiendo, si es la retaguardia y si prácticamente la cronología de ayer nos decía que la punta o el comité ya estaba en el Zócalo y ellos todavía, ¿por qué no la diluyeron ahí? Sí, había. Pero bueno, no somos un gobierno represor, pues hay que le sigan y a ver cómo nos va el 8 de marzo, si Dios nos presta licencia. Al del estilo próximo de año. Abrazos, no balazos. No, pues por favor. ¿Verdad? Por favor, qué lamentable. Muy bien. El siguiente tema muy que lamentable, traía. porque nada más para cerrar este asunto. Sí. Si tú como ciudadano, todos tenemos el derecho a manifestarnos. Pero claro, si tú tienes una causa justa y te infiltran grupos, eso sí, de terroristas, yo sí los calificaría de terroristas. Criminales al final. Pues sí. Pues entonces, ¿en dónde está tu derecho? ¿Y en dónde está la autoridad obligada a perseguirlos? Ojo, sí. No están de adorno. No están de adorno. Yo le decía a un amigo mío general con el que desayuné en la mañana, pues que no, que porque no les podían hacer nada, entonces les pongo un lazo y les jalo las patas. Denme chance, dijo uno. Denme chance. Bueno, ya. Vaya. Ya dice el Bloque Negro. Muy bien. No se entiende. No se entiende y no se justifica. Porque ellos sí y otros no. A mí me paro ahí abajito y luego me van a pescar de las greñas. Claro, sí, claro. No vayas a la Plaza de Armas porque te apalean. Así es. Era y parece, si no es parece y para adentro. Así es. Y hablando de la Plaza de Armas, pues también ahí se tuvo el día de ayer una manifestación con muchos puntos de vista o algunos un poquito. Ya lo dijiste tú todo, ¿no? Yo tenía 5 años cuando traen esa revuelta en el 68. Ajá. En San Luis Potosí no pasó nada. Por las pocas reflexiones que tenemos con la gente que estaba en las dirigencias estudiantiles, el gobernante que estaba en el 68 era Rocha Cordero. Sí. Nadie se enteró de lo que pasaba en el Distrito Federal. La comunicación era diferente. Entonces ni siquiera vivieron, les mandaron una brigada para que informaran a las universidades. No hay tal información. Todo salía
en los periódicos nacionales lo poco que te podía nutrir de información. El dato duro lo vemos después en los 70s, cuando Poniatowska saca una versión en un libro, ¿no? La noche de Tlatelolco, y de ahí salieron 20 más que traían una opinión diferente, en otro México, Era lo que te digo, en otro hay país, un en otro de sistema. versiones. Todavía antes de que se muriera el señor que gobernó el país, Ordaz, dijo que les dijo a los periodistas que gracias a eso tenían vigentes sus derechos. Es un asunto de él, no lo convalido. Pero creo que todos los que teníamos algo que ver hoy, se nos olvidó para qué sirvió el 2 de octubre. Pues al final de cuentas también, cómo se contaminó el día de ayer, con las exigencias a la paz en Palestina, con la incursión de Ayotzinapa, y una serie de temas totalmente fuera. Vamos, la presidenta, ya ni siquiera sabe. Oye, la presidenta que es hija del movimiento 68, tenía también 5 años en mi edad, creo 2 meses más grande que yo, la presidenta de la República. Estoy diciendo que la gran mayoría de los que su andaban mamá ahí andaba vendiendo tamales allá afuera. No, no su sé, mamá era investigadora, sí, era investigadora de la... Ella es después, en el ¿qué 86 pasó? de CEU, y yo estaba en el movimiento del 86. Fíjate, para el 86, ellos tenían el problema de la ley Carpizo en la universidad, por la gobernabilidad y el cambio de rector. Y en San Luis Potosí, en el 80, estamos viendo un movimiento estudiantil que derrocó al rector. 86, que derrocó al rector de aquel tiempo. Coincidimos en el movimiento de diferente tamaño de movimiento. Era y ella era dirigente, que es lo que le da, que se contaminó o se hizo revolucionaria a partir de ver a su madre en el 68. Entonces creo que ya se nos olvidó, hombre, tiene otra obligación más importante la presidenta que andar en la FARC o andar conmemorando el 86 o el 2. Es la presidenta de los Estados Unidos mexicanos. Tiene tareas importantísimas de que la corrupción en el gobierno anterior, que la relación con los Estados Unidos, su posicionamiento global en el punto de vista con las guerras en otros lados, y más que nada, la vida interna de México, como para andar soñando que opines sobre ese lado, ¿no? Que debió de haber mandado otro mensaje para que eso ya rebase generacionalmente, porque ya no nos toca nada, ya no hay, habrá 10, no supe cuántos fueron. Y Elenita Poniatowska. Elenita nada más. 10 sobrevivientes y Elenita Poniatowska. Sí, no, pues no tiene caso. Y otros, la mitad está en contra de lo que resultó de esto, ¿eh? Los que no fueron y están vivos, están enojados, que vieron el movimiento del 68, de lo que la versión oficial que traen, ¿eh? Sí. Ahí la dejo. A ver, adelante. pasando con la inquietud de los informes, particularmente el de San Luis Potosí, la interpretación política que ustedes pudieron los observar, informes. la presencia de esos personajes, lo que se ha dicho respecto a ese acto allá en el Centro Bicentenario de la Autónoma, allá por cerca de las oficinas donde ustedes están en estos momentos. Sí, aquí abajo. Cuéntame, María Luisa, ¿cuál es tu apreciación? Nos fuimos a pie. Claro. María que llevar a pie, pero nos fuimos en el carro hasta la carretera. Bueno, mire, ustedes como grillos que son, saben que en política lo que parece es. Así yo es. creo que Enrique Galindo ofreció un show orientado a posicionarse como un hombre de poder, de futuro, y con una capacidad especial de concentrar a diversas fuerzas políticas. Tan es así que llegó, el gobernador había dicho que no iba a ir porque estaba en soledad. De hecho, nosotros también fuimos al informe en soledad. Y llega con él, y llega en un lado, y con el otro, del lado izquierdo iba la espuria, doña Sara Rocha Medina, que por cierto también la vimos allá en soledad. Entonces, la capacidad para saber asumir que en política no hay nada personal, me parece un activo muy importante de Enrique Galindo, y la presencia de varios expresidentes municipales y de figuras que estaban un poco desaparecidos como Carlos Jiménez Macías, Victoria Labastida, incluso la presencia de Ricardo Anaya, el senador Ricardo Anaya, que está siendo hoy por hoy el gran opositor al régimen. ¿Al régimen? Pues sí te da una visión de futuro. Y se dice, a ver, este cuate es capaz de sentarse con su más aguda crítica, con la que lo expulsó del partido, con la que le echó todas las maldiciones del mundo. Pues, qué bueno, ¿no? Claro,
quien le abre las puertas a Galindo nuevamente al PRI, pues es el dirigente nacional, porque fuera de él yo honestamente no veo otro activo. Yo creo que necesita el PRI para dos cosas, pero es mi opinión, ¿no? Hay quienes dicen que si va en alianza PRI-PAN puede ganar, pues que sin el PRI no gana. Ya sé, son factores que ya veremos dentro de año y medio. Que hoy son muy prematuros. Álvaro. A ver, pero pues... Suéltate. Oye, a mí me pareció un informe como el del gobernador, pues muy ad hoc al momento histórico que están viviendo. Los dos informaron 4 años de estar... Ah, sí, cierto. Están compareciendo por San Luis Potosí, uno más chiquito y uno más grandote. Pero el show tenía la misma dimensión. Y yo creo que la fuerza con la que se presentó al gobernador Gallardo por hacer un auditorio de buen tamaño, contrarresta con el de hacerlo preciso, el de Galindo, ¿no? Lo hace en un auditorio pequeño, muy protocolario, con actores y no con tanta multigente, ¿no? Creo que fue poco, pero muy calidad diferente, muy representativo. Sí atacó los mismos sectores, llegaron, el gobernador también hizo un esfuerzo. Por ahí vi varios de Matehuala, inclusive el presidente municipal iba justo detrás de... Bueno, pues fue el informe del presidente de Galindo, fue el informe de Matehuala, 2 días después. Ahorita hablamos de eso. Ah, bueno. Entonces creo que lo que a mí lo que me pareció es que con lo que demostró con ese oficio político circunstancial, no creo que tenga todavía, no el grupo de la inteligencia, quiero decir el factor, porque llevó al gobernador en un escenario donde ha habido muy discutido su relación y estas confrontaciones, y llevó sus posiciones en sus movimientos de fichas en este tablero, para decir, estamos empezando, como estábamos la otra vez, sin el caballo a lo mejor que era el PRD, porque no está definido de qué tamaño es ese actor, para empezar. Pero sí, bueno, también llevó personajes muy representativos como Conchalupe Nava. Yo incluso platiqué con ella. Sí. Conchalupe Nava, que incluso pues como no es muy protagonista, pasó muy discretamente, pero obviamente quienes conocemos más o menos la historia su peso. Y su peso político y moral, pues sabemos que ella regularmente no va a invitaciones ni mucho menos de tipo político. Entonces sí, Galindo mostró un músculo ahí. Ese oficio que le ha dado ese posicionamiento, en unas reuniones particulares que tuvimos con él, también señaló que no alcanzó a informarlo más, que tenía mucho que informar. Y esa forma de hacerlo como un artista del centro, pues le resulta, como si fuera estandupero, ¿no? Como si fuera estandupero. Que rompe con el esquema. No fue un mono leyéndolo en una atril diciendo que y te digo, la competencia de difundir con los medios que nos beneficia, que nos mete a la cancha con esta gran alianza que tenemos, es que fue a todos los escenarios y con todos los actores vivos en información, y dijo, a ver, me interesa que diga lo que estoy diciendo, ¿no? La verdad, los dos. Me parece interesante que agarren a los medios de comunicación con la fuerza y dimensión que tienen. Son los informadores de la sociedad. Perfecto. Adelante. Edmundo. Pues fíjese que yo voy a pecar de inocente, voy a pecar de ingenuo, porque sigo pensando que es muy pronto todavía para vaticinar qué es lo que puede pasar en el 27 o a finales del 26, cuando se van delineando ya algunos candidatos o algunos proyectos personales. Y circunstancialmente hay que decirlo, Álvaro, el hecho de que hayan sido ambos personajes protagonistas de 4 informes de gobierno se debe a una circunstancia, a la reelección de Galindo, que tuvo la habilidad política para derrotar a la candidata más fuerte que en ese tiempo, la paisana Sonia Mendoza, le presentó como candidata el gobernador del estado. Los mensajes que ahí se dieron y la presencia de esa serie también de personajes de diferentes extractos políticos o ideas políticas y de representación tanto de la Ciudad de México, senadores, exdirigentes de Acción Nacional, deja también un buen sabor de boca del músculo, como dicen ustedes, del presidente Galindo Ceballos. Pero más aún, creo que lo que acabas de decir hace unos minutos, María Luisa, de
el comentario del gobernador, que probablemente no asistiría a ese informe porque estaba previamente en soledad en el mismo, tuvo la certeza, tuvo el acierto de acudir el momento histórico que se vive con la universidad por el supuesto llevado, traído y movido adeudo, implicaba sin duda un mensaje muy bueno y un acto, lo voy a decir, lo que sí, de valentía de parte del gobernador a irse a meter a un recinto que efectivamente le redituó mucho más ganancia que el hecho de no haber ido, porque no faltaría quien ingenuo, inteligente o malosamente. Yo creo que ganaron los dos. Sí, así es. Claro. Así es. Partieron de cero, fue mi comentario. Sí, ganaron. Así es. Y la presencia, te digo, de esos personajes y el acercamiento de nuevo hacia el PRI del expulsado por algún tiempo o retirado de sus derechos de militante de Ceballos, de Galindo Ceballos, con la presencia y que se le ve la cara ahí de la presidenta del Congreso hoy en día de Fuchi, se debe precisamente a la secretaria general, según las versiones periodísticas que hemos logrado conocer, Carolina Villano, yo no soy italiano. Y se da precisamente ese acercamiento al grado de que algunos compañeros de ustedes de la capital vaticinan también y están pronosticando que para los primeros meses del año que entra Galindo pondrá como presidente del partido, del Comité Directivo Estatal del partido del PRI a uno de sus allegados, para ahí sí empezar a ir calentando. No se olvide que el calendario electoral del 27 se abre el primer día del próximo año, septiembre del 2026. Entonces ya hay un encarrilamiento. Y vámonos al informe de Matehuala, porque... Ese es suyo, ese es de ustedes. Ese es de ustedes, a ver, venga de ahí. Qué curioso, ¿verdad?, que la presidenta del Congreso no haya venido en representación del mismo y que ninguno de los dos diputados, ni local ni federal, tampoco hayan tenido espacio en su agenda para asistir a este informe en donde un acto de reciprocidad y respeto político le brinda a Enrique Galindo al presidente municipal de Matehuala. Sí. Yo desconozco y pido luz a mi buen estimado Álvaro Candia. Mejor platiquen del after. Del after, de la fiestecita, ¿verdad? Que se convirtió en un acto de canto con la incondicional. En un bacanal. Sí, bueno. Sí. Chale, ni saben tomar. Sí, pero la verdad de las cosas, creo yo que no era el papel de la gran cantidad de funcionarios de primer nivel del ayuntamiento en ponerse a bailar al estilo de los 80. Ya nomás les faltó el pasito de los Parchís ahí para cantar la melodía de Luis Miguel de la incondicional. Yo no sé si esa idea tengan, o esa es su percepción abyecta que pueden sentir en este momento para agradecer su presencia como directores. Me parece que lejos del gusto... Bueno, agradecer si se les paga puntualmente, además. Me refiero al mensaje que lleva la incondicional. No, pero sí, mira, el evento estuvo bien cobijado, sí hubo representación. Claro, nadie dice lo contrario. Por eso, Estamos refiriéndonos a las ausencias. ¿Quién fue de parte del gobierno? ¿Quién fue de parte del gobierno? No supe. Vino Juan Carlos Torres de Educación. Sí, El pero... secretario de Educación, Gobierno, estuvo bien secretario de jodido. La nada de ese señor. La representación. Ya lo traen en los eventos de medio pelo. Y fíjate que sí, creo que el señor también le faltó habilidad política a ese secretario de Educación, porque primero y antes anduvo, pero le faltó el kinder. Le faltó un kinder, anduvo en primaria, secundaria, vino a cobrar viáticos el señor. Valga. Digo, le quita la importancia de una representación del gobierno del estado de San Luis Potosí, porque aprovechó todo el día para viaticar. Vale, amigos. O sea, le quita, a mi juicio, Álvaro, la importancia de venir exprofeso en la representación del gobernador del estado. Y a donde quiero que me ilustres antes de que te vayas, yo no sé si un diputado tenga la facultad de nombrar a X personas sin ningún vínculo para ser su representante. Porque de Aremi ni sus luces. Y no fue ni la suplente. Estaba en México, ¿no? Bueno, no. Ni la suplente, no, hombre.
Pero bueno, de todos modos, ¿a quién le importa? Ese protocolo es muy de... No, para ellos sí, porque es muy regional. Que goce su dieta y que se ponga dieta y ya. Es muy regional y espera ver esas lumbreras siempre en los actos más importantes pero del pueblo. Pero nadie la conoce. Así es. Pero, ¿y el suplente de dónde está? Pero bueno, la invitación es el protocolo lo organiza el presidente municipal. Es mundialmente desconocida. Con su secretario, ¿no? O el cabildo, que hace la fiesta para el tamaño de su huevo. Creo que es el día del presidente Matehuala y esos invitados fueron los que jodidos, pero bueno, a eso le alcanzó, ¿verdad? Pero eso le alcanzó. Pues sí, lo que sí es cierto es de que el activo de Acción Nacional en el altiplano, pues es Raúl Ortega. Y es obvio, Galindo creo que si hubiera tenido tiempo y espacio, hubiera acudido con toda libertad al informe de Río Verde si lo hubieran invitado. Así es. Supongo que no lo invitó y no lo invitaron a Valles, por eso no fue. Ay, qué bueno. Es un tirano el de Río Verde. Por eso, y también allá, no tirano, pero en Valles no le iban a abrir a Galindo la puerta ni en Río Verde, ni en Valle, ni en Tamazunchale. Y era obvio que si se le abren en Matehuala, bueno, que si andaba en campaña era el de Río Verde. Bueno, sí es cierto, nos puede caer bien o mal, puede ser eficiente o no Raúl, pero finalmente es el referente del PAN en el altiplano. Así es. Es que no hay otro figura. Vamos y se enojan porque no manda saludos y porque no lees los mensajes. Dale. A ver, ¿qué dice? Es todo tuyo el comentario. No, ya, puras mentiras. Dice una pregunta para Zavala. Ahora está mentiroso, me dice. Que si Zavala no da informe. No, pues debe de darlo. No sabe ni cómo se llama el señor. A ver, ¿cuál otro? Bueno, disfruten lo votado. Los que votaron por ese Zavala votaron por un inepto. Un comentario. Bestia. Rascándome al grano de todo el año presente una pregunta. ¿Por qué se paga? Pues porque no te conoce. Pues preséntate. Ahí está. Están todos. Dice, ahora sí ya. Un comentario, rascándome al grano en todo el año presente, una pregunta. ¿Por qué Raúl está diciendo que el señor Franco no le dejó dineros? ¿Cómo no se iba a dar cuenta si estuvieron juntos en la administración de Iván y el señor Raúl? Claro. ¿Iba de noche o no se dio cuenta? Una pregunta. ¿Tomás Zavala no da informe? No, pues bueno, ahí sí. Dice, no, ya son puras mentiras. ¿De quién? ¿De nosotros? No, eso nada más dice ahí. No dice. Bueno, pues nos vamos, ahora sí. Si de nosotros o de más. Pues me dio mucho gusto saludarlos hasta la capital. Es octubre. Pues, y de las lunas. Ya sé que ya nos vamos, nomás para contestarle a nuestro amable radioescucha. A ver. ¿Cuál? Mira, Raúl Ortega y Franco Coronado se conocen hasta de atrás tiempo. Son cómplices. Y lo dije yo muchas veces en anteriores programas. Los cabildos, los regidores y los síndicos también son cómplices de todos los malos manejos con Iván Estrada, con los que haya habido con Franco y con los que pueda haber ahora con Raúl. Le hacen al tío Lolo todos. Y ahora sí ahí nos vemos. Muy bien. Gracias. Alvarito, última ronda. No, pues nos quedamos con eso de Matehuala, pues son de ahí, ustedes lo conocen, del tamaño que traen. Yo creo que hay una cierta posibilidad porque es muy noble el altiplano para hacer política, y más ese lado derecho, del lado oeste del altiplano. Así es. Edmundo. Pues lo raro es que después del informe se le viene esta avalancha de críticas de parte del presidente al expresidente Franco. Al principio lo manejó, pero se quedó callado, no sé a qué se debió. No quiero pensar que fue la línea que vino a darle Verónica Rodríguez. Porque por aquí anduvo también, porque me parece muy raro que se manifieste precisamente en estos tiempos. Muy bien, pues nosotros los invitamos para el próximo viernes, que estemos juntos nuevamente en punto de las 3 de la tarde en esta mesa. Muchas gracias, María Luisa Paulín, Alvarito Candia, muchas gracias, hasta la capital. Muchas gracias, Armando. Un abrazo. Gracias, hasta luego, buenas tardes. Mañana el día de San Francisco, día de los Franciscos, que gracias, se van a poner. Edmundo, gracias. Yo les pongo el domingo, porque va a estar el mantel largo. Eso, muy bien. Bueno. Eso. Gracias. Hablamos allá en la Piraña, Álvaro. Hablamos en la Piraña el domingo. Órale, ¿me dices? ¿Me mandas mensaje? Órale, sale. ¿Estoy listo? Órale, sale. No hay quien corra. Órale, sale. Aquí te hablas. Adiós.